fíjense, vamos a seguir leyendo y después lo explicamos. Dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, le dijo José a la mujer, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Dice, ¿cómo pues haría yo que ande mal y pecaría contra quién? ¿A quién puso primero José? ¿Contra quién iba a pecar? Él no puso primero que iba a pecar contra Potifar. Él puso que iba a pecar contra quién. ¿Contra quién? Contra Dios. Fíjese nada más. Este pasaje es para todos esos cristianos, mis hermanos, que en escondidas hacen todo lo que quieren, puras porquerías, puras cochinadas, porque miren, José fue vendido de la casa de su padre. Él ya no supo más de su padre en ese momento ni de sus hermanos. Él llegó como un extraño a una tierra donde nadie lo conocía. Él pudo haber hecho lo que hubiera querido, pero él siempre, que dijo, aunque no estaba ni su amo ni había nadie cerca, sino solamente él y la mujer, él dijo, yo no puedo pecar contra quién. Estos son los que tienen limpia conciencia. Estos son los que tienen la conciencia sujeta a la obediencia de Cristo. Los que no necesitan que esté su esposa para ser fieles, los que no necesitan que estén sus hijos para ser fieles, los que no necesitan que esté nadie presente para ser fieles, que digan nadie me ve, los que ponen defectos en todas las personas pero no examinan lo que ellos están haciendo mal y que están destruyendo su vida y su camino, y que Dios, más que nada Dios los está viendo. ¿Sí? Muchos cristianos hay así, millones en el mundo entero, y ellos oirán esta palabra algún día. Dios se las hará sentir que están viviendo una vida falsa delante de Dios, que ellos vienen a la iglesia y como nadie tiene la videocasetera para grabar su conciencia aquí delante de todos, ellos piensan que todo está oculto. Pero ahorita vamos a ver cuando Dios va a sacar su videocasetera, ahorita lo vamos a ver. Entonces todos esos corruptos, todos esos mediocres, todos esos charlatanes, todos esos hipócritas, allá se manifestará. Dice que lo que hicieron en el oculto será manifestado a lo público delante de todos, mis hermanos. Y José dijo, no, yo no puedo pecar contra Dios. No dijo, no puedo pecar contra mi amo. No, él dijo, yo no puedo pecar contra Dios. Esto es para todos aquellos los que se esconden para hacer el pecado, hermanos. Y luego vienen acá, se suben a un púlpito. La Biblia dice en el capítulo 3, hermano de Timoteo, que los diáconos, los servidores, los que se suben acá, tienen que ser irreprensibles, que aspiren a una buena conciencia, pero que sean probados primero, dice la palabra de Dios, que tienen que ser puestos a prueba. Muchos de nosotros hemos vivido una vida falsa, y yo no te estoy diciendo esto para condenarte, yo te estoy diciendo esto para que no te condenes a ti mismo, mi hermano. Para que tú no te condenes a ti mismo en el día del juicio del Señor, porque tú y yo nos podemos mentir a la cara aquí. Yo te puedo mentir a la cara y tú a mí, no pasa nada. Pero a Dios nadie le puede mentir. Y si tú de verdad crees en Dios y quieres ser salvo, sujétate a la palabra de Dios. Sé obediente, aspira a una buena conciencia. Es lo que el Señor te pide a ti, que aspires a una buena conciencia. Romanos 2.13, vamos a Romanos 2.13, rápidamente. Romanos 2.13. Dice así en el nombre de Jesucristo, hermanos, en el nombre de nuestro Señor. Porque no son los oidores, escuche bien esto, ¿cuántos aquí oyen la ley de Dios? ¿Cuántos la oyen? Dice, porque no son los oidores de la ley los justos delante de Dios. Muchos piensan que por ir a la iglesia, que por no faltar ningún culto, que por estar ahí metidos y estar sirviendo, ya es suficiente. Ya es suficiente. Y muchos piensan así, que porque son oidores ya son salvos. Dice la palabra, no son los oidores los oidores de la palabra o de la ley los que serán santos o los que serán salvos, sino ¿quiénes? Sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Quiénes? Los hacedores de la ley serán justificados. Vamos a ver cómo serán justificados delante del juicio. Aquí está hablando del juicio. Serán justificados
Porque cuando los gentiles que no tienen ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escritas, ¿dónde? En sus corazones. ¿Dónde está escrita la ley en nosotros? En el alma, mis hermanos. Dentro del corazón, ¿qué está? Entonces, este disco, ¿con qué está grabado? Con la palabra y la ley de Dios, con los mandamientos del Señor. Y cuando alguien va a cometer un pecado, hermanos, en el corazón se activa y te manda a la mente. De acá el disco te manda al aparato hermano. Te lo manda. Esto fue de Dios. ¿Sí? Nosotros no necesitamos un libro para hacer lo correcto. Yo no necesito un libro, hermanos, para ser justo delante de Dios. ¿Sabe qué necesito? Que lo que está escrito en este libro esté en mi corazón. Eso es lo que necesito. No necesito saber teología, sino ser obediente a la palabra de Dios. Eso es lo que usted y yo necesitamos. Que nuestro disco duro, por eso dijo el Señor, guarda bien estas palabras y atesóralas, ¿dónde? En tu corazón. Atesóralas en tu corazón, dijo el Señor. Fíjese lo que sigue diciendo. Dice, sino mostrando la obra de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio. ¿Quién? ¿Quién da testimonio? ¿Quién será la que dé testimonio cuando usted esté en el juicio de Dios? ¿Y qué es la conciencia? El alma. La conciencia es el disco duro, mi hermano, que el Señor va a sacar, y cuando Él ponga ese video grabado donde tú digas, yo soy tu hijo, es lo que va a hacer, pum, va a sacar esa conciencia, va a poner el disco, y ahí se va a estar viendo tu vida, tus pensamientos, lo que pensaste, no lo que hiciste, lo que pensaste, todo lo que atesoraste, todo el placer de tu vida y tu camino en este mundo. Entonces, juzgando eso, Dios va a decidir si vas a la vida eterna o a la perdición eterna. ¿Sí? Dando testimonio, ¿quién? Su conciencia. ¿Quién da testimonio? ¿Quién será nuestro juez en aquel día? La conciencia. La conciencia será tu juez en el día del juicio, mi hermano. Dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles, ¿qué? Los razonamientos que están en la conciencia. ¿Sí? Dice, reprendiéndoles, dice, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Cuando tú vas a hacer algo y tu conciencia te dice, eso es pecado, y sientes remordimiento, esos son los que del disco duro viene en la mente. Entonces tus razonamientos dicen, no, esto ofende a Dios. O cuando estás haciendo algo bueno, ahorita vamos a poner un ejemplo de hacer algo bueno que para muchos es pecado, pero que para Dios no es pecado. Y entonces mi razonamiento me dice, eso no es malo. ¿Por qué? Porque mi corazón escudriña la ley de Dios, entonces manda y recibe acá arriba. Esto te justifica, puedes hacerlo. Esto no te justifica, no puedes hacerlo. ¿Sí? No necesita nada el pastor atrás de ti. No necesita nada el hermano Ángel, ni que nadie me venga a decir, hermano, fíjese que tengo estos deseos o tengo esto. No necesita usted que yo lo ande cuidando, que me digan, hermano, fíjese que vi a este hermano haciendo eso. Tú mismo debes escudriñarte. Tú mismo, porque mi deber no es andar con ustedes con correas de lazo, arriándolos. Yo no soy el que va a enderezar su camino. El que va a enderezar su camino es la palabra de Dios, no yo. ¿Sí? Entonces yo no puedo andar atrás de ustedes. Una vez un hermano me dijo que él, como es solo, él tiene el deseo por la mujer. Le dije, hermano, mejor cásese, pero él, hermano, confiesa que sigue viendo mujeres, que sigue deseando mujeres, ¿verdad? Entonces, ¿quién en su corazón, en su disco duro, que está grabado eso? Porque es carnal, mis hermanos. Porque ese varón es carnal y no ha vencido su carne. No ha vencido su carne, porque el dominio del alma, hermanos, vence a la carne. ¿Sí? El dominio del alma vence a la carne cuando nosotros vivimos sujetos a la voluntad de Dios. Muchos explotan, muchos maldicen, muchos mienten, muchos critican, y todo eso su conciencia les está diciendo, hoy oíste esto en la iglesia, no lo hagas, y lo siguen haciendo.
Y si no siente remordimiento, su disco está descompuesto. Su memoria está descompuesta, su alma está negra, está averiada. ¿Por qué? Porque ellos ya no sienten. La palabra dice que tienen su conciencia cauterizada, encallecida, ya no sienten, cautiva al pecado. Están desconectados totalmente con Dios, pero más que nada con el razonamiento común del bien y del mal. Estos ya no saben discernir entre lo bueno y lo malo, y andan tropezando de un lado a otro. Y hay muchos cristianos que están viviendo esa vida, mis hermanos. Hay muchos cristianos que están viviendo esa vida. Por eso el Señor te exhorta hoy a través de esta palabra. Dice, en el día, fíjese lo que dice, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que el Señor juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. ¿Qué juzgará? ¿Qué juzgará? ¿Y qué examinará? ¿Qué será a lo que el Señor sacará de nuestro corazón? El alma. Dice que el alma, hermanos, el alma, el entendimiento será el que nos justificará o nos condenará. Cuando el Señor saque, ¿qué? Cuando el Señor juzgará en Jesucristo los secretos, cuando el Señor diga, Ángel, vamos a ver qué hay en tu corazón, y va a sacar ese disco, hermano Ángel, lo va a poner en la videocasetera del Señor, en el cielo, en el trono, donde Él estará sentado, donde doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. En el tribunal de Cristo, usted estará así de rodillas, diciendo, Señor, yo fui a la iglesia, Señor, yo predicaba, Señor, yo era pastor. El Señor, esas palabras sobrarán, Él sabe qué va a decir. A ver, vamos a ver. Meterá el disco duro a su videocasetera y manifestará los secretos más ocultos del corazón de los hombres, hermanos. Ahí es donde Él va a decir, ¿eres salvo o no eres salvo? ¿Sí? No podemos ser salvos mintiéndonos a la cara entre hermanos. No podemos ser salvos viviendo una vida de cristianos falsos y mediocres. Dice la palabra que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio. ¿De qué nos dio espíritu? ¿Dominio qué? Ese es el espíritu de Dios. Esos son los que serán justificados, porque el Señor dice que los que se bautizan aspiran a una buena conciencia, a un lavamiento espiritual, mis hermanos, no carnal, espiritual. Muchos dicen, tú eres igual de pecador que yo. Físicamente sí, pero en el alma no lo soy. ¿Cómo? Por eso decía Pablo que él servía a la ley del pecado en su carne, mas en el alma, ¿a qué? ¿A la ley de quién? Ahí es donde Pablo dividía la carne del alma. Decía, con la carne obedece al pecado, pero mi alma obedece. No quiere decir que él pecara, no está diciendo eso, sino que su carne siempre va a querer hacer el pecado, pero su alma alaba a Dios, ¿verdad? Es lo que dice Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Es lo que él está enseñando. En 2 de Corintios 1:12, fíjese lo que dice. 2 de Corintios 1:12. Padre Santo, para si creen que el hermano Ángel es mentiroso, de que Dios va a sacar el disco duro de su corazón en el juicio, Dios va a sacar ese disco, la conciencia, el alma, que se dividirá en el día del juicio, porque está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto irán al juicio. Hebreos 9:27. Porque nuestra gloria es esta, dice el versículo 12 de 2 de Corintios 1. ¿Nuestra qué? ¿Nuestra gloria cuál es? El testimonio de nuestra conciencia. Fíjese lo que está diciendo, que lo más importante del cristiano es esto, no la carne, ni el espíritu siquiera, porque el espíritu, cuando tú mueres vas a Dios. Tienes que renunciar, hermano, a tu propio espíritu, a tu vida, a tu espíritu de vida. Pero lo importante y la gloria del hombre es ¿qué? El disco duro que va a presentar delante de Dios. El alma, la conciencia que será puesta en la videocasetera del Señor en aquel día.
Eso es lo más importante del hombre. Eso es el todo. Cuando dice esta es la gloria del hombre, quiere decir esto es el todo. El todo del hombre. El testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, ¿cómo? Con sencillez y sinceridad de Dios, que no tiene sombra de variación, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con ustedes. Fíjese nada más que con sencillez y la limpieza, dice, y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo. No delante de los hombres, sino delante de ¿quién? Usted no va a ser justificado por ser limpio delante de los hombres. ¿Sabía usted eso? Usted va a ser justificado por ser limpio delante de la presencia de Dios, mi hermano. Así como José, que dijo no, le dijo a la mujer, estaban él y ella solos. Estaban solitos ahí, nadie los iba a ver, ni su patrón, ni los siervos, nadie se iba a dar cuenta. Pero él dijo, yo no puedo cometer este gran pecado. ¿Contra quién? Contra Dios. No puedo cometer este gran pecado delante de quién. Pero muchos cristianos se esconden de los hombres, pero de Dios no se esconden. Hacen lo que quieren y dicen, acá vienen, ¿verdad? Y andan acá alabando a Dios y gozándose. Pero el Señor dice, tu alabanza no me agrada, como le dijo a Tomás, tu alabanza no me agrada, Tomás. ¿Sí? Bienaventurados aquellos que no ven y creen, dijo el Señor. Sí, bienaventurados aquellos que no ven y me siguen fieles. Bienaventurados aquellos que no me ven, pero saben que estoy ahí para juzgar sus corazones, ¿verdad? Bienaventurados aquellos que obedecen a la palabra de Dios. Den un aplauso a Dios por ellos. Den un aplauso al Señor por esa gente. Por los que sirven de todo su corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por los que obedecen al Señor Jesucristo, dice el capítulo 11 de Hebreos, capítulo 11, verso 1, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, que estamos convencidos de que no se ven las cosas, pero que ahí está. Estamos convencidos, nosotros sabemos que Dios no se ve aquí, pero sabemos que Él aquí está. Esto es una convicción. ¿Cuántos la tienen? Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio. Abraham alcanzó buen testimonio en su disco duro. ¿Sí? Que sin ver, dice la palabra más adelante, por fe Abraham salió al desierto sin saber a dónde iba. Eso es actuar de fe, hermano, y eso es aspirar a una buena conciencia. Eso es tener un testimonio vivo delante de Dios. Noé, siendo avisado por Dios, preparó el arca muchos años antes de que viniera el diluvio. Eso es creer en lo que no se ve, mis hermanos, y estar convencido de que está ahí. Por fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, ¿sí? Porque él se dio cuenta de que a Dios sí le importaba lo que uno le dé en su corazón. Los dos le ofrecieron. La Biblia no dice, hermanos, fíjese lo que dice. La Biblia no dice que Caín, que estaba defectuoso lo que él le dio a Dios. Dice que como su camino era perverso, por eso estaba molesto. Entonces Dios vio su camino perverso antes que su ofrenda. Y Dios va a ver tu camino perverso antes que tu ofrenda hacia Él. Es lo que primero va a ver Dios. Y si tu camino es recto delante del Señor, y esto no se lo digo para que usted ya se sienta condenado. Yo sé que habemos muchos aquí que hemos pecado, hermanos, voluntariamente. Pero ¿sabes qué te dice en este momento el Señor Jesús? Arrepiéntete. Esta palabra no te la da porque ya estés perdido ni porque Él te esté juzgando hoy. Esta palabra te la está diciendo porque estás a tiempo de arrepentirte, de vivir una vida recta delante de Dios, de ayunar más, de pedirle más a Dios, de obedecer más al disco duro del alma, hermanos, de obedecer más a la conciencia que Dios lavó a la palabra de Dios, mis hermanos, que está grabada en nuestros corazones. Eso es lo que quiere mi Señor Jesús de usted. Dice en Mateo 6:5 que los hipócritas, escuche bien esto, dice en Mateo 6:5 que los hipócritas
se paran en las plazas y se ponen a orar delante de todos para ser alabados por ¿quiénes? Por los hombres. Dice, ya tienen su recompensa de ellos. Dice, mas ustedes entren ¿dónde? En su aposento en oculto, y lo que hagan en oculto yo lo manifestaré en público en aquel día. ¿Sí? Nosotros no nos conducimos por lo que los demás vean en mí, nos conducimos por lo que Dios ve en lo íntimo. Es lo que el Señor nos está aconsejando. El mundo hace las cosas para que los vean. Ustedes no hagan para que los vean los hombres, ustedes hagan para que estén bien delante de Dios. Sean sinceros, sean humildes, vivan una vida recta. Dice el Señor, sigue mis pisadas. Y yo sé que Dios está hablando hoy a los corazones, mis hermanos. Yo sé que Dios está tocando hoy esos corazones. En 2 de Corintios 4, 1 y 2, dice la palabra del apóstol Pablo, dice que no andamos nosotros con astucia ni adulterando la palabra, hermanos. 2 de Corintios 4, 1, fíjese lo que dice, que no nos conducimos. Vamos a buscar, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, dice, antes bien, renunciamos ¿a qué? ¿A qué renunciaron los apóstoles? Al oculto. Lo que muchos cristianos no han renunciado. Lo que muchos siguen viviendo en eso, esclavizados, y van y ponen manos y dicen, alabado sea el Señor, pero ellos no han renunciado al oculto. ¿Qué es lo oculto? Lo que se hace en secreto, hermanos, lo que es pecado. Renunciamos al oculto y vergonzoso, dice la palabra, no andando con astucia, con ventaja sobre los demás, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Eso es lo que Dios quiere, mis hermanos. Eso es lo que Él quiere que andemos, no con la astucia del mundo. Da tristeza, mis hermanos. Da tristeza que muchos se están perdiendo. Da tristeza que muchos están viviendo una vida falsa y tienen fe solamente cuando quieren recibir algo. Y dicen, alabado sea el Señor, mas el Señor está triste porque el mundo entero va tras el enemigo y tras las tinieblas. Dios quiere gente sincera. Mucha gente habla de los demás y no se fija en sí mismo. ¿Cuántas iglesias hay? ¿Cuánta gente hay? Yo he visto a mucha gente que se la pasan y los he visto y en sus frutos se ven. Aborrecen a la iglesia, aborrecen a los pastores. Dicen, no, ese pastor puro dinero. Ese pastor no, piden los diezmos, piden esto, piden lo otro. Se están haciendo ricos y andan en toda la gente criticando a los pastores. Yo por eso no voy. Por eso no voy, pero lo que no saben ellos, mis hermanos, que esos pastores tienen también un disco duro y una conciencia de la que ellos darán cuentas a Dios. ¿Por qué nos preocupamos de la conciencia y de lo que está oculto en los corazones de los demás? Y no nos preocupamos por lo que está en mi corazón. Si ellos están pecando contra Dios, que pequen, ellos darán cuentas. Tú dale a Dios. Tú ofrécele a Dios. No digas, es que este lo va a utilizar para esto, es que este lo va a dar para esto, yo por eso no sirvo en la iglesia ni doy, porque sé para lo que este lo va a usar, para sus hijos, para esto. No te importa, y tú dale al Señor. Que ellos hagan lo que quieran, que ellos se condenen, ellos también tienen un disco que el Señor sacará de su corazón. Y dice la palabra en Ezequiel que Dios juzgará a esos pastores y a sus corazones. Muchos se la pasan criticando a los hermanos. Ese hermano no es fiel, ese hermano no es así, pero no examines la conciencia, eso le toca a Dios. Dice la palabra, el Señor dijo, no se juzguen los unos a los otros. No se juzguen entre ustedes, den lugar al juicio de Dios. Porque Él manifestará lo oculto de los corazones. Decía Pablo, no se adelanten a juzgar a nadie, porque Dios manifestará lo oculto de los corazones. Y muchos se la pasan juzgando, hermano, y por ese juicio hacen que ni entran ellos ni dejan que otros entren. Ni entran, ni sirven, ni ofrecen ellos nada a Dios, ni dejan que los demás le ofrezcan a Dios.
Usted sabe que la obra necesita, hermano. Ya lo que yo haga acá enfrente y lo que yo haga escondido de ustedes, Dios me juzgará a mí. Usted haga lo correcto. Dejemos de juzgar a esa gente, a esos pastores, dejemos de juzgar a esos que exigen a la gente. Ellos darán su cuenta, yo tampoco estoy de acuerdo. Pero hay que ser leales a Dios, mis hermanos. Hay que servir a Dios con toda sinceridad. Nosotros hay que hacer nuestra parte. Usted diga, a mí no me importa lo que haga Él. A mí no me importa lo que hagan los demás, a mí me importa que yo estoy sirviendo a Dios. Y cuando yo vaya a la presencia de Dios, todo lo que yo hago, el Señor lo manifestará. ¿Qué pasó con Cornelio? Era un gentil que Pedro no quería ir a su casa. El Señor mandó ángeles mandó ángeles que le avisaran a Cornelio. Le dijeron, tus limosnas y tus oraciones están presentes delante de la presencia de Dios. Están presentes. Los apóstoles te rechazan porque ellos decían que los gentiles no podían ser salvos. Pedro los rechazaba. Mas el Señor dijo, lo que yo he purificado, tú no lo llames común o inmundo. Y ve a la casa de Cornelio y Dios les mandó el Espíritu Santo a toda su familia. ¿Por qué? Porque sus limosnas y sus oraciones estaban presentes de la presencia de Dios. Todo lo que él hacía para Dios no quedaba oculto, hermano. Se ha manifestado, pero lo que la gente hace para que los hombres les vean, ya tienen su recompensa. Usted dele a Dios, mi hermano. Sirva en la presencia de Dios. Usted está viendo que se necesitan aquí cosas, hay que servir a Dios. Hay que ofrecer a Dios de lo mejor. No de lo primero, de lo mejor, hay que darle a Dios. Yo digo que esta es una iglesia poderosa, mis hermanos. Solamente que estamos dormidos, estamos tibios, hermano. Cada quien dará cuenta de su labor. Yo daré cuenta de la labor que haga a mi Señor. Muchos juzgan los alimentos de las personas. Muchos juzgan la conducta de los demás. A lo mejor usted me juzga a mí y dice, este hermano hace esto, este hermano hace lo otro. Deje de juzgar eso. Yo tengo en mi conciencia y en mi corazón, mis razonamientos me dicen las cosas que son buenas y las que son malas. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque la Biblia dice que los apóstoles mandaron a los gentiles que se abstuvieran de alimentos sacrificados a los ídolos. Mas Pablo dice con toda sabiduría, hermanos, la sabiduría de este hombre iba más allá, hermanos. Él mismo lo testificaba y su testimonio es verdadero. Yo soy testigo de ese testimonio. Él decía, si aquellos apóstoles sufrieron, yo sufrí más. Si aquellos hicieron, yo he hecho más, decía Pablo, y no me jacto, dice, sino digo verdad en el Señor. Y yo soy testigo de ese testimonio de Pablo, hermanos, porque fíjese lo que él decía. Él aconsejaba a la gente y decía, si yo como de un ídolo, yo no me contamino, porque para mí no hay, aunque en el mundo hay otros dioses, dice la palabra, aunque para el mundo hay otros dioses, dice, para mí hay un solo Dios. Para mí hay un solo Dios. Dice en 1 de Corintios 10:25. Vamos a leer esa hermosa palabra, mis hermanos. Ya se nos terminó el tiempo. Vamos a leerla rápidamente. 1 de Corintios 10:25. Fíjense lo que dice aquí, mis hermanos. Todo esto tiene que ver con la conciencia de cada quien. Dice, de todo lo que se vende en la carnicería, coman, sin preguntar nada por motivos de qué. No preguntes de dónde vino, tú cómetelo. El Señor lo santifica por medio de tu oración. Pablo decía, si viene este hombre y te dice, mira, esto fue sacrificado a la Santa Muerte, dice, yo me lo puedo comer, porque para mí eso es un ídolo muerto, no es nada. Pero mi conciencia no se contamina, pero la de él sí, porque es débil. No nos pasa nada, decía Pablo. Para los limpios todas las cosas son limpias, ahorita lo vamos a leer. Para los que son limpios todas las cosas son limpias, pero para los sucios todas las cosas son pecado y son sucias. Esos apóstoles aconsejaban esto. Y Pablo decía, tú cómetelo sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Plenitud significa y todo lo que se ve de ella.
Si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que se ponga delante, comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien nos dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y la plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia de otro? Si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquellos de lo que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo ¿para qué? Todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Todo lo que hagas. Si a mí viene un vecino y me trae de comer, yo no tengo que preguntarle nada. Si es una bruja y me trae de comer, yo no tengo que preguntarle nada, yo voy a orar y voy a comer, porque mi Señor santifica esa comida. Pero si ella viene y me dice, mira, esto es a la muerte, ¿sabe qué le tengo que decir? Mira, yo me puedo comer esto y no me pasa nada, pero no me lo voy a comer por tu conciencia, porque es débil, porque me estás tentando. Porque sé que si yo como esto, tu conciencia se va a contaminar, no la mía. Porque yo por estos alimentos doy gracias a Dios, así que llévate tu plato. Y si mi hermano se va a condenar por causa de lo que yo coma y él tiene la conciencia débil, su conciencia está débil, y él piensa que es pecado y me ve comer, él va a comer, decía el apóstol Pablo, él va a comer pensando que los ídolos son dioses y va a pecar contra Dios, y por tu culpa esa alma se va a perder. Para ti los ídolos no son nada, pero para él sí son, y va a comer siguiéndote a ti. Entonces dice Pablo que todo lo que hagas, hacedlo con fe. Si comes, tienes que comer con fe, porque si falta la fe, es pecado. Dice que todo lo que se hace sin fe es. Entonces, si tú dudas de que aquello es limpio, no te lo comas. Si tú crees a Dios, cómetelo, porque Dios lo purifica. Usted llegará a la presencia de Dios y Dios no le va a decir, comiste esto y esto y esto. No, Él va a decir, Él va a ver de qué manera tú lo tomaste. Él va a ver de qué. Dice, el vientre es para las viandas y las viandas, los alimentos para el vientre. Dice, pero tanto lo uno como lo otro lo destruirá Dios. Pero el alma, esa dará cuentas delante de Dios, mis hermanos. Se alabe al Señor, sea justo delante de Dios. Salmos 16:7 dice, bendeciré a Jehová, que me aconseja, dice, Salmo 16:7, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Fíjese nada más, bendeciré a Jehová porque Él me aconseja. ¿Dónde nos aconseja? En la conciencia, mis hermanos. Cuando tú vas a hacer algo y Dios te dice no lo hagas, que tu conciencia dice es la voz de Dios. Si alguien te dice, ¿tú has oído la voz de Dios? Tú le puedes decir, sí. Mira, dice la palabra de Dios aquí, en Salmo 16:7, que Dios me está hablando en mi conciencia. Dios, ahí está la voz de Dios. Ahí está su voz hablándome, claro y fuerte, la puedo escuchar. Que me dice, no lo hagas. Allí está Dios hablando. Mira, Salmo 16:7, Dios te habla, aléjate del pecado, pero tú no lo has querido oír. Tú piensas que es otra voz, pero es la voz de Dios diciéndote, aléjate del pecado. Dice en Tito 1:15 que para los limpios todas las cosas son limpias, pero para los pecadores todas las cosas están corrompidas, mis hermanos. ¿Sí? Usted deje de preocuparse más de lo que come y preocúpase más de lo que piensa. Preocúpese más por lo que hace. Preocúpese más por lo que dice. Preocúpese más por lo que desea otras personas. Preocúpese más de que Dios lo ve cada día. Amén, hermanos. Y hay que trabajar. Démosle un aplauso a nuestro Señor Jesús. Amado hermano Ángel, Dios lo está llamando. Dios le está diciendo que renuncie al pecado, que renuncie al vicio. Dios lo quiere hacer libre, y a cada uno de ustedes, mis hermanos. Y estoy contento de que esté aquí. Yo sé que Dios habló hoy a su corazón. Démosle otro aplauso a Dios. Gracias a Dios. Gracias, Señor. Padre,
Estamos contentos, estamos agradecidos, mi Señor, porque tu palabra es poderosa, porque tu palabra no se equivoca, porque tu palabra es verdadera, porque tu palabra es grande, Señor. Bendecimos tu santo nombre, mi Señor Jesús, porque tú nos haces ver nuestra conciencia, porque tú nos aconsejas a través de ella. Limpia nuestra conciencia para que cuando vayamos delante de tu presencia estemos puros y limpios delante de ti, mi Señor Jesús. Santifica, purifica, llena estos corazones de tu Espíritu y encamínalos por la senda de la vida. Oramos, Señor, por esas ofrendas que cada uno de ellos desde su hogar dispuso para ti, como está escrito. Cada